En este video te enseñaré a crear cualquier imagen sencilla a una imagen 3D sorprendente. Pasarás de esto a esto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratis. Hoy en día las imágenes no bastan. Para poder llamar la atención en este mundo digital donde hay mucha saturación de contenido, cada día tenemos que ser más creativos, más relevantes y sobre todo más disruptivos. Con la herramienta que te voy a enseñar el día de hoy vas a poder crear imágenes estáticas a imágenes 3D completamente gratis. Esta herramienta es muy sencilla de usar y te enseñaré el paso a paso para que puedas lograrlo. Esta herramienta se llama Leia Pix Converter y te voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayas directamente a la página. Una vez en la página, este es el menú principal. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos acá con algún correo, puede ser de Gmail o bien algún otro correo que tengamos por ahí, y automáticamente te va a ingresar a este menú. Como logras observar, es un menú muy sencillo. Aquí lo que podemos hacer es arrastrar la imagen y lanzarla aquí y automáticamente él la va a detectar. En este caso vamos a escoger 3 imágenes diferentes. Vamos a generar una con inteligencia artificial con una herramienta que se llama Leonardo AI, que ya tengo tutoriales en el canal para que vayas a verlo si aún no sabes acceder a ella. Es una herramienta que también tiene una versión gratuita bastante poderosa, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Para esto aquí podemos ver algunas imágenes que si nos llama la atención alguna de estas imágenes, igual la podemos también agregar. Por ejemplo, esta que es una tenis, la podemos agregar y la podemos descargar acá y podemos probarla. En este caso voy a descargar esta otra que está por acá, que es en formato vertical, y también voy a generar una imagen. En este caso me voy a ir aquí donde dice generación de imágenes y aquí te voy a dar un hack. En este caso vamos a utilizar un prompt, y para generar un prompt vamos a irnos a ChatGPT con una extensión que se llama AirPrint. Igual tengo un tutorial en el canal por si quieres ir a verlo. Aquí vamos a poner Midjourney, ok, y aquí hay un generador de prompts. Entonces vamos a darle un clic y automáticamente me va a elegir la plantilla de Midjourney. En este caso voy a escoger el output que sea en inglés, muy importante que nos dé el output en inglés, y aquí vamos a ponerle la palabra clave. Vamos a ponerle un Land Rover futurista, ok, le damos enter y aquí me va a generar diferentes prompts. En este caso vamos a escoger el primero, nada más lo vamos a copiar por acá, ok, así como está lo copiamos y lo vamos a pegar por acá, y vamos a escoger en este caso alguna de los modelos que están. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo dinámico y voy a decirle generar. Y aquí podemos ver las 4 opciones de Land Rover futuristas que me lanzó la herramienta. En este caso, mira qué interesante, voy a escoger este, ok, vamos a escoger este, y una vez que lo escogemos, lo que vamos a hacer es que lo voy a descargar acá y aquí automáticamente ya me lo descargó. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos ahora a Leia Pix y vamos a subir esta imagen que acabamos de generar con la inteligencia artificial. Luego de unos segundos ya aquí nos da el resultado inicial. Aquí podemos ver que ya la imagen empieza a tomar forma, ok, y aquí vemos un menú izquierdo. Aquí por ejemplo, si tocamos esto, vamos a ver cuánto es la duración. En este caso está en 3 segundos, yo lo voy a poner en la máxima, que serían 6. Si logras ver, la animación se volvió un poco más lenta, pero eso lo vamos a corregir ahora. Aquí podemos ver también, por ejemplo, el estilo de animación. Ahí está en perspectiva. Podemos ponerlo hacia arriba y hacia abajo. Podemos también hacerlo como en un círculo de una forma lenta. Aquí hay otro círculo un poco más pronunciado. Aquí también tenemos un círculo ovalado. Y aquí tenemos lineal hacia los lados, ¿ok? En este caso vamos a escoger la perspectiva, que sería esta. Y aquí también vemos un poco de movimiento. Aquí lo podemos hacer, por ejemplo, más lento. Acá podemos tocar, lo podemos hacer inclusive, aquí está regular, y lo podemos hacer más rápido. En este caso lo vamos a hacer más rápido y ahí podemos ver algún movimiento bastante interesante. Ahora aquí podemos ver el focus point, que en este caso es donde quiere enfocar.
Aquí lo tenemos, por ejemplo, cerca, lo podemos poner en el medio o bien lo podemos poner un poco más alejado. Si logras observar, hay un leve movimiento de cámara, que ese leve movimiento de cámara, dependiendo de la imagen que utilicemos nosotros, se va a pronunciar un poco mejor. Aquí también lo vamos a dejar así, un poco alejado, y acá podemos ver también algún efecto de dilatación. Aquí, si movemos, podemos ver algunos efectos que es tenues, dilatación principalmente aquí. Si logramos observar, en los bordes se vuelven un poco más rígidos, ¿verdad? Entre más dilatación le pongamos, se vuelven como un poco más rígidos y no se ve tan bien. Así que lo voy a poner acá en 0 para que sea un poco más natural. Ahora, acá también tenemos algunos efectos avanzados. Principalmente aquí, si accedemos a esta parte, podemos ver, por ejemplo, el X, Y, el Z, el X. Y aquí lo que vamos a hacer es que podemos mover esto, si logras observar acá, y él lo que hace es que me genera un movimiento un poco más brusco dependiendo del eje que estemos moviendo. En este caso estamos moviendo el Y, vamos a mover el Z aquí también, ¿ves? Podemos hacer aquí como un zoom in, un zoom out, y aquí sucesivamente podemos ir trabajando y moviendo de acorde a lo que nosotros nos llame más la atención. Entonces este también es un ajuste bastante interesante que podemos nosotros hacer. Ahora también tenemos esta otra opción que es como Deep Map. Este Deep Map lo que me permite es, por ejemplo, yo puedo llegar acá y puedo ponerle aquí en que me venga dark, en este caso que me venga a black, por ejemplo, y aquí puedo escoger con el tamaño, me va a pronunciar acá y yo puedo, por ejemplo, darle algún movimiento al vehículo o alguna escena por acá. En este caso funciona más cuando hay, por ejemplo, cabellos o algo por el estilo. En este caso voy a darle un movimiento al aro para que nada más veas. Por ejemplo, voy a darle aquí un movimiento al aro, lo pongo en negro y aquí yo puedo visualizar. Vea cómo se mueve el aro. Se ve como un poco deforme, ¿no? Pero eso en cabello se ve bastante interesante. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a descartar el efecto. No me llamó la atención y lo vamos a dejar así. Entonces, así como logras observar, aquí podemos seguir editando, podemos irnos para atrás y podemos jugar con los diferentes efectos que ya te había mostrado. Aquí podemos darle vuelta, podemos darle acá o podemos hacer la perspectiva, que es el que tenemos actualmente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hago para descargarlo? Muy sencillo. Para descargarlo, aquí donde dice Share, vamos a tocar este botón y aquí automáticamente me va a dar varias opciones. Me va a dar un link que yo puedo copiar y compartirlo, o bien puedo descargarlo aquí en MP4 o en un GIF. En este caso lo voy a descargar en MP4, aquí lo voy a desarmar y él automáticamente ahí me va a descargar la imagen y ya la podemos observar. Ahora vamos a darte otro ejemplo de una de las imágenes que habíamos descargado, que es una imagen de una persona. En este caso ya la subimos y aquí podemos ver el primer resultado. Como logras observar, se ve un movimiento bastante interesante y realista. Aquí lo que puedo hacer es darle un poco de verticalidad. Aquí podemos escoger qué tipo de animación queremos. En este caso la vamos a dejar en la perspectiva. Aquí podemos ver también el focus, podemos ir enfocándonos ahí a ver cuál nos gusta más. En este caso voy a dejarlo acá. Y la dilatación, acá sí podemos ver algunas opciones en el cabello. Por ejemplo, mira el cabello. Miren, no sé si logra observar acá, cuando damos más dilatación el cabello se pone un poco más fuerte por ahí. Y aquí vemos dónde va disminuyendo también. Ahora, mira qué interesante, en esta opción vamos a escoger Deep Map y aquí vamos a darle un toque negro acá y vamos a escoger con el tamaño, vamos a hacerlo pequeño y vamos a darle como un poco de movimiento al cabello. Mira, voy a hacerle nada más aquí como un ondulado al cabello. Mira qué interesante. Ahora lo que va a suceder, aquí le dimos como un pequeño ondulado, como una sombra. Vamos a darle también esta sombra, la vamos a hacer por acá y la vamos a dejar hasta por acá. Ahora mira en la vista previa, si logras observar hay un movimiento leve en el cabello de este lado. Obviamente si lo hacemos más brusco, mira, si lo hacemos más brusco obviamente se va a ver mejor. Vamos a darle un save ahí, voy a descargarla
igual. Descargamos. Ahora, con este último ejemplo, vamos a ver el Deep Map, cómo funciona en un efecto artístico. Mira esta tenis que es bastante artística. Nada más le hicimos la animación básica como se lo hicimos a todos, pero vamos a irnos aquí donde dice Deep Map y aquí vamos a utilizar esta parte. Mira qué interesante, voy a bajarlo aquí en Dark, voy a escalar un poquito el tamaño y ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar, por ejemplo, a esto, voy a pintar acá un poco, voy a pintar acá. Esto más que todo lo que va a hacer es que le va a dar movimiento a esas gotas. Mira qué interesante lo que va a pasar. Por ejemplo, todo esto le va a dar un movimiento adicional al que ya trae la animación por default o por defecto. En este caso voy a pintar por acá, voy a pintar acá. Mira, aquí ya le agregué. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la vista previa. Mira cómo se va a ver esto ya con la vista previa. Mira. Y si logras observar detalladamente, ya esta parte de acá tiene un movimiento un poco más fuerte. Mira qué interesante y le va dando como un efecto más pronunciado al efecto 3D. Entonces, ahora para descargar igual, nada más nos vamos aquí donde dice Share, compartir y lo vamos a descargar en formato MP4. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo le puedo sacar mayor provecho a esta tecnología que es 100% gratuita? Te voy a dar un par de ejemplos con otra herramienta que también en la versión gratuita podemos sacarle bastante provecho. Por ejemplo, si tenés una marca o algún negocio y querés promocionarte en redes sociales, no hagas un arte sencillo, hagamos artes un poco más elaborados y más llamativos. Como te mencioné al inicio del video, tenemos que ser disruptivos para poder llamar la atención en toda esta saturación que hay de contenido en medios digitales. Para eso vamos a irnos a Canva. En este caso estamos en Canva y vamos a aprovechar y vamos a generar un reel. Vamos a darle aquí donde dice crear y vamos a darle un reel. En este caso vamos a poner el reel y automáticamente me va a generar una plantilla de este tamaño para subir el reel. En este caso lo que voy a hacer es que voy a subir una de las creaciones que hicimos. Una vez que subamos los videos, lo que vamos a hacer es vamos a grabar uno de estos videos, lo vamos a lanzar acá y mira qué interesante, aquí yo puedo ajustarlo más o menos a un tamaño que me llame la atención y puedo cambiar el fondo. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, un color negro y ya aquí ya tenemos, digamos, una animación bastante interesante. Sí, aquí podemos ver algunas plantillas que podemos aprovechar. Recordemos que si tenemos la versión de Canva gratis, esta que aparece aquí en el borde inferior derecho, que aparece con la coronita, es que es la versión Pro, pero los que aparecen sin esa coronita son totalmente gratis. Entonces vamos a generar una hoja adicional acá y vamos a agregar esta plantilla, por ejemplo. Vamos a agregarla y le vamos a decir si queremos esta plantilla. Entonces acá ya tenemos esta plantilla. Ahora, si quisiéramos aprovechar esta misma plantilla, nada más agarramos el video, ¿verdad? Que ya lo habíamos subido, ¿verdad? Que sería este, y lo tiramos acá en la plantilla. Y aquí podemos cambiarle los colores si quisiéramos ponérselo en morado. Y ahí podemos ir jugando con las diferentes opciones. Si tuviéramos un negocio, igual lo podemos hacer. Y aquí cambiando y prácticamente aquí lo que hacemos es borramos dejamos esto, aquí lo podemos modificar de acorde a nuestros gustos y ya más o menos quedaría un efecto así como lo logras observar. Entonces ya es una imagen bastante llamativa y que pudiéramos promocionar el negocio. Ahora vamos a hacer un anuncio. Vamos a aprovechar una de las imágenes que hicimos, que sería, vamos a hacer un cuadrado, un post de 1080 por 1080. En este caso, esto lo podríamos promocionar en la misma plataforma. Y aquí lo que hacemos es que vamos a subir el video que generamos de la tenis, que sería esta. Ok, lo ponemos acá y le decimos establecer como fondo. Entonces, mira qué interesante. Y aquí ya se mueve el fondo y aquí ya lo podemos editar. Volvemos a buscar alguna plantilla y vamos a buscar alguna que diga tenis, ¿verdad? Si tuviéramos alguna empresa de tenis, bueno, en este caso tenis me lo está asociando al fútbol, vamos a decir sneakers en inglés. Vamos a ver, me aparece, ok, mira, aquí me aparece alguna plantilla, podemos agregar acá y podemos ver acá, ¿verdad? Y vemos estos textos,
Ve qué interesante. Entonces podemos agarrar estos mismos textos, ponemos por acá, lo copiamos, lo pegamos aquí arriba. Ok, vamos por acá, copiamos, control C y nos vamos aquí arriba, pegamos y ya tenemos aquí algún efecto. Como logras observar, aquí no se logra ver muy bien el efecto, entonces aquí podemos cambiar los colores. Ya nos vamos aquí a efectos y podemos ir jugando con los colores a ver cuál de estos obviamente me generan mayor efecto. Por acá vemos estos, por ejemplo este, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en blanco y ya se ve aquí interesante. Vamos a agarrar este otro efecto, lo vamos a cambiar por acá, vamos a cambiar el color y vamos a poner un color un poco más interesante. Aquí podría ser inclusive hasta negro o algún color oscuro para que llame la atención. Por ahí podría ser este. Ok, y ahí lo vas editando de acorde a tus gustos. Esto lo podemos cambiar también, podemos ponerlo en algún color ahí medio interesante, podría ser así, y le agregamos un efecto por acá que sería un efecto aquí como neón y se lo ponemos todo así para que llame la atención y listo. Ahí prácticamente si borramos esto, ahí podemos poner las tallas y todo. Ahí va a depender de tu caso de uso y mira cómo va a quedar. Entonces, imagínate promocionarte. Si tuvieras un restaurante, puedes poner el prompt de una hamburguesa, o puede ser un hot dog, o puede ser unas papas fritas, o lo que fuera. O inclusive podrías agarrar una foto real de tu restaurante, lo subes a la plataforma, lo anima y ya le agregas con Canva algún efecto para que se pueda promocionar de una forma más efectiva. Déjame saber en los comentarios qué uso le vas a dar a esta herramienta. Si te gustó, déjamelo saber con un buen like. Ya sabes, solo si te gustó. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos videos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.